Saludos amigos, con ustedes Felipe Montilla. Señores, el pasado fin de semana, el domingo, el presidente de la República designó a dos distinguidos amigos en dos funciones especiales, al señor Félix Reina y Alberto Caminero. Félix Reina lo nombró director del DIECON en sustitución del señor Homero Figueroa, y Alberto Caminero en la dirección de prensa de la Presidencia de la República en sustitución del amigo Daniel García Alcibar. Así que felicitamos a esos dos amigos y le deseamos el mayor de los éxitos en esas nuevas funciones, que estamos seguros que van a hacer un excelente trabajo los dos. Y señores, miren, hay un tema que hemos tratado aquí y lo vamos a tratar hoy con mucha responsabilidad. El tema de las clínicas, los centros médicos privados de la República Dominicana. Pero más que los centros médicos privados, las emergencias de esos centros médicos privados, los abusos y los crímenes que se cometen en esos centros privados. Yo siempre he dicho que si a mí me da un yello, un mareo, que me lleven a los hospitales. A mí que no me lleven a clínica. Y yo tengo seguro, y un buen seguro. Pero yo prefiero una emergencia en un hospital que en una emergencia en una clínica. El 50% de probabilidades de éxito de una emergencia está en una clínica y el 100% está en un hospital. Usted coge su emergencia y después entonces, si usted quiere, se traslada a una clínica. Pero ya usted está vivo y está salvo y está estabilizado. Nos referimos específicamente a la sanción que recibió esta semana un centro médico de la capital, específicamente el Centro de Medicina Avanzada, Dr. Abel González, quien fue multado nada más y nada menos que con la miseria cantidad de 2 milloncitos de pesos. 2.200.000 pesos. ¿Por qué multaron al centro médico Abel González? Que dicho sea de paso, el centro médico Abel González tiene una ARS. Entonces, parece ser que el centro médico Abel González es enemigo de la ARS que tenía el ex senador, el señor Rodríguez, el señor Franklin Rodríguez, ex senador de San Cristóbal. Franklin, junto a su asistente, fueron de las personas que sufrieron el accidente en el YEC-C. Cuando se desplomó el YEC-C, Franklin estaba ahí, él y su asistente. Sufrieron, le cayó parte del techo, parte de los escombros, y fueron trasladados al centro médico en cuestión, que está ahí en la avenida Abraham Lincoln, con su seguro. Señores, pues resulta, óigame bien usted, todo despalotillado, desgranado, accidentado, de madrugada. Y el centro médico le dice que ellos no cogen ese seguro. Oigan, qué barbaridad. Usted accidentado, un ex senador de la República, un hombre de prestigio de nivel,
reconocido y negarle la atención porque supuestamente no cogían ese seguro. Pues nada, Franklin se trasladaron a otro centro, le brindaron las atenciones del lugar y ahí tenemos a Franklin y su asistente. Agraciadamente tenían tiempo para el traslado y están ahí vivos para contarlo. Entonces ellos sometieron ante la DIDA la situación y la DIDA acogió el caso y entonces el señor Báez, excelente director de la DIDA, no como Nelcy Marmolejo que vivía cogiéndole cuarto ahí a todo el mundo para no resolver nada, porque Nelcy era una sindicalista, no resolvía nada ahí. Pero Elías Báez está resolviendo. Entonces Elías sometió el caso ante la CISARRIL y pidió una sanción para el centro médico. Efectivamente lo sancionaron con 2 millones de pesos, que no es una gran cosa, pero por lo menos sirve de ejemplo moral para los demás médicos, los demás centros médicos que tienen la intención o que hacen eso con frecuencia, porque eso se dio a conocer por la sencilla razón de que Franklin es una figura, un ex senador de la República, específicamente de San Cristóbal, y un hombre con futuro político. Pero si es un camarógrafo de aquí que se accidenta en la Lincoln y lo llevan a la Bel González y no lo atienden porque no cogen el seguro, eso pasa sin pena ni gloria. Desgraciadamente tenemos ahí en la CISARRIL al señor Seara Hatton. Óyeme que ese hombre tampoco coge corte. Y Seara Hatton multó con 2 millones de pesos al centro médico que dejó de atender a el ex senador de la República, que no murió porque tenía tiempo para el traslado, porque lo entubaron, lo prepararon y tuvo suerte. A diferencia del señor Claudio Camaño, el guerrillero Claudio Camaño, que ustedes recuerdan que sufrió un accidente en su casa veraniega allá en San José de Ocoa y vino a un centro médico en Baní, centro médico Aguas Vivas, lo llevaron a un centro médico en la Plaza de la Salud. Señores, y en los 2 centros médicos, y creo que a otro centro también, lo rebotaron. Conclusión, Claudio Camaño murió desangrado por falta de atenciones médicas. Lo rebotaron de clínicas en clínicas. Y ese caso se conoció porque Claudio Camaño es otra celebridad, es un exguerrillero, un héroe de la República Dominicana. Pero ¿cuántos dominicanos no mueren a diario por rechazo y falta de atención en las clínicas, en los centros médicos de aquí, de la República Dominicana? ¿Quién cuenta eso? Los hijos de Machepa, los de a pie, los motoristas, los choferes, la gente normales que los llevan heridos porque sufren un accidente cerca de un centro médico, los llevan a ese centro y los rebotan. Entonces, en lo que los rebotan, porque no los rebotan de una vez, ellos los reciben. Entonces, llaman al administrador. El administrador de la clínica dice que no, que llamen al dueño.
y en lo que llaman al dueño, que coge el teléfono, que sale de la piscina, se pone la toalla, se pone la bata, se seca y coge el teléfono y dice, no, rebótenlo. Pasan media hora, 45 minutos y la persona desangrándose en una camilla, en una emergencia de un centro médico. Ese tiempo es sumamente valioso cuando una persona sufre un percance, cuando una persona sufre un accidente. Señores, la sangre es limitada en el cuerpo humano. Son unos litros que tenemos de sangre. Entonces, usted herido, botando sangre, media hora, 45 minutos, una hora, dependiendo del tipo de herida, pero usted está sangrando. Entonces, cuando llega un momento que ya el cuerpo necesita cierta cantidad de sangre, cuando llega ahí que no hay sangre en el cerebro, ¿qué sucede? La muerte. Y eso es lo que mucha gente debe de saber. Bueno, Si hay un centro público y hay un centro privado, lleve a la persona. Agraciadamente tenemos el 911 ahora. Eso no se está dando ya con mucha frecuencia. Y Franklin quizás no murió porque en el Jet-C, el 911 recogía a los heridos, lo estabilizaba, le ponía su suero, le ponía su cosa, lo estabilizaba, ese es el término médico, y lo llevaba entonces a un centro privado. Pero si a Franklin lo agarran sin estabilizarlo, sin estabilización, y lo llevan al centro médico, y después el centro médico lo rebota, le pasa lo mismo que a Camaño. Se muere. Desgraciadamente, Franklin, repito, está vivo. Lo vi en estos días con una nueva novia. Estos muchachos jóvenes, políticos, no juegan con eso. Ahí lo vi enamorado con una chica. O sea, después de ese susto que él se dio, ver ese techo de la Jet-C desplomarse y él quedar vivo, señores, cualquiera se enamora y se casa y se aquieta, porque a lo mejor Franklin, ay, ¿qué yo hacía en el Jet-C con el asistente? Eso era buscando, porque la gente va para la fiesta, soltero, no tiene control ni nada de eso por el estilo, pero ya Franklin tiene eso. Así que felicitamos a la CISARRIL, felicitamos a la DIDA por esa decisión que sirve de ejemplo, pero el monto de 2 millones de pesos, eso hay que subírselo a 10. Si le meten una multa a 10 millones de pesos a cualquier clínica que rebote un paciente, no importa que sea un motorista, que sea un chofer, que sea un senador, que sea un diputado, que sea un abogado, que sea un médico, que sea un periodista, los centros médicos no van a hacerlo, porque señores, hay que ser un desarmado. Esa es la palabra, un desarmado, para que a un centro médico, a la emergencia de un hospital, de una clínica, llegue una persona accidentado, con seguro o no, y que usted no le brinde por lo menos los primeros auxilios, como dice la ley, o por lo menos, señores, ese Franklin tenía seguro, pero además de eso es una figura que se supone que aunque no aparezca seguro, ese dinero se le iba a pagar. El mismo caso de Claudio Camaño. Señores, ¿quién es el paciente? Don Claudio Camaño, no, atiéndalo sin ningún tipo de problema, que el dinero aparecerá. Vi que los familiares de Claudio demandaron a los 3 centros médicos que lo atendieron.
por 100 millones de pesos. El proceso está en los tribunales y ellos dicen, los familiares, que de ganar la causa, el dinero será donado a instituciones benéficas, dando a demostrar que ellos no tienen intenciones pecuniarias con el proceso, sino más bien hacer un ejemplo ante la sociedad dominicana. Vamos, Mario, a hacer la primera pausa comercial. Y señores, continuamos aquí con el desarrollo de su programa Buscando Soluciones, recordándole que este programa llega a ustedes como una cortesía de ARS APS, su seguro de salud, una empresa del grupo del doctor Alejandro Asmar Aponte. La semanal, señores, la semanal con la prensa, todos los lunes, Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. En esta ocasión, el presidente de la República, Luis Abinader, quiso presentar los avances que ha experimentado la estatal Radio Televisión Dominicana, que dirige el distinguido señor Iván Ruiz y del cual Elis Pérez, esa leyenda de la comunicación, es el presidente del Consejo de Administración. El presidente presentó los avances, las estadísticas, cómo lo encontró y cómo está en el día de hoy Radio Televisión Dominicana. Vamos a ver un fragmento de las explicaciones del señor presidente. Adelante, Mario. ¿Y a quién fue el aplauso? Ah, los colegas aquí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenidas todos a la semanal de hoy lunes 18 de agosto. Y vamos a hablar hoy de Radio Televisión Dominicana. Por eso está presente aquí una persona muy estimada por todos los dominicanos, que es don Elis Pérez, que cada vez está más joven, don Elis. Eso es por doña Francia, ¿verdad? Y el jovencito Iván Ruiz, que ya sí se ve más viejo. Bueno, ha habido una verdadera mejoría, transformación, modernización de la televisión pública. Cuando le pedí a Iván que ocupara esta posición y le pedí a don Eli que se mantuviera en ella, le dije, Iván, quiero un modelo como la televisión española. Recuérdense que lo hablamos. Y le dije, y con absoluta independencia política. Y eso se ha logrado. Ustedes saben que allá en Radio Televisión Dominicana parecería una televisora totalmente alejada, privada, alejada de los temas, y que sencillamente lo que hace es que promueve los aspectos nacionales y que está abierto a todas las corrientes políticas. En las elecciones se le dio a cada candidato la misma cantidad de horas para que pudiese hacer su promoción. Y eso lo han logrado, por lo cual ya solo eso es un gran paso. Son 73 años siendo la voz y la imagen de los dominicanos. Ese ha sido el rol de Radio Televisión Dominicana: informar, educar y entretener, promoviendo la cultura y los valores dominicanos. Esta transformación que ya con la nueva administración del 2022, también el restablecimiento de la señal de los canales y emisoras de la corporación, la colocación de los canales 4 y 7 en la frecuencia de cable, la asignación del canal 12 de la banda 3 por parte de Indotel. Y en los primeros pasos de intervención de esta administración, la implementación de un ecosistema tecnológico moderno y robusto, sustentado en soluciones de la marca Fortinet. Los equipos cuentan con licencia oficial, lo que asegura soporte técnico y actualizaciones continuas.
reestructuración completa de la red de datos, tanto a nivel físico como también lógico. Del mismo modo, la modernización de la infraestructura y equipamiento, remodelación y equipamiento de estudios. Bien, señores, ahí veíamos un fragmento de la semanal con la prensa, presidente de la República, Luis Abinader, presentando los avances de la estatal Radio Televisión Dominicana. Luego del presidente presentar los avances, comenzó las preguntas y respuestas. Dentro de las preguntas y respuestas, debemos destacar que continúa el enfrentamiento entre el presidente de la República, Danilo Medina, y Leonel Fernández. Leonel y Danilo atacando al presidente de la República por ambos lados. Danilo, por un lado, dice que no va a un debate con el presidente para no humillarlo, más sin embargo, el presidente de la República dice que es todo lo contrario, que él no quiere humillar a Danilo Medina, y por eso enumeró todas las obras que ha realizado el gobierno en San Juan, pero específicamente en Arroyo Cano. Y le dijo al presidente Medina que ya él va por esa zona con una hora, le sobra una hora para llegar por el asunto de la circunvalación. Y con relación al presidente Fernández, que insiste en que Luis Abinader maquilla los datos, el presidente le ofreció a Leonel Fernández canalizarle una cita allá y pagarle los datos, pagarle los viáticos y el pasaje para que él vaya a pelear con los organismos internacionales que son lo que dan las estadísticas oficiales que el gobierno presenta. Más sin embargo, el presidente Fernández le contesta de nuevo y dice que el gobierno ha condenado al pueblo dominicano a comer cocote, alita, asadura y todas esas cosas, señores. El pico y pala, ese es el término, pico y pala. O sea, que el enfrentamiento entre Fernández, Danilo Medina y el presidente de la República, de seguro que va para largo. Amables televidentes, esto es todo por esta ocasión y será hasta la próxima entrega, si Dios lo permite.